Diálogos sobre el Libro de Mormón. Segundo Nefi, 6, 8, 10. Bienvenidos a otro capítulo de nuestros diálogos sobre el Libro de Mormón. Me llamo Paul Hoskinson y hoy me acompañan tres de mis amigos y colegas del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young. A mi izquierda está Victor Ludlow. A su lado se encuentra Stan Johnson y al fondo nos acompaña Eric Hansman. Bienvenidos. Me complace mucho tenerlos aquí. Hoy hablaremos del segundo Nefi, capítulos 6, 7, 8 y 10. En estos capítulos encontraremos la conferencia general más antigua y extensa que podamos hallar en las Escrituras. El hermano de Nefi, Jacob, ha sido asignado para hablar de estos temas. El capítulo 9 es uno de los que hallamos en las Santas Escrituras, donde leemos la explicación más profunda sobre la importancia de la expiación, por lo que se merece que lo tratemos por separado. Así que hablaremos del capítulo 9 en la siguiente sesión de nuestros diálogos. Ahora vamos al capítulo 7 de Segundo Nefi, donde vemos la maravillosa conferencia que es dirigida por el hermano menor de Nefi. Paul, usted ha dicho 7. ¿No se refiere al 6? Oh, 6. Disculpe, capítulo 6. Siempre necesito ayuda, gracias. Realmente me impresiona que Nefi confía tanto en Jacob que quiere que sea un segundo testigo, y pienso que él cumple con la ley de testificar, por lo que él va a alzar su voz. Y si me permiten, voy a leer los versículos 4 y 5. Y ahora bien, quisiera hablaros acerca de cosas que son y que están por venir. Por tanto, os leeré las palabras de Isaías. Perdón, ¿podría interrumpirlo un segundo? Es importante destacar que él no solo va a hablar del futuro, sino también de su presente, que dará pie a futuros eventos. Estas profecías deben aplicarse a todos, y no tendrá significado sobre ellos. Y también veremos que este es un tema asignado. Os leeré las palabras de Isaías, y son las palabras que mi hermano ha deseado que os declare. Y os hablo para vuestro bien, para que conozcáis y glorifiquéis el nombre de vuestro Dios. Es decir, que realmente es un tema que se le asignó por el profeta. Sí, por el profeta, el cual era su hermano mayor. Bueno, esto sucede después de unos 40 años desde que partieron de Jerusalén. Jacob nació en el desierto, así que supongo que en ese momento tendría unos 30 años. El capítulo anterior nos dice que Nefi había consagrado a Jacob y a su hermano José como sacerdotes y maestros. Aquí vemos a Jacob en su papel de maestro más que de sacerdote, enseñando las verdades del Evangelio. Y yo pienso que eso es muy crítico. Ellos tienen la autoridad. Ellos sujetan esa verdad. Ahora bien, estamos en el versículo 5. Las palabras que os leeré son las que habló Isaías acerca de toda la casa de Israel. Por tanto, se os pueden aplicar porque pertenecéis a la casa de Israel. Y hay aquí muchas cosas que Isaías ha hablado, las cuales se os pueden aplicar, pues sois de la casa de Israel. Así es como Nefi introdujo a Isaías en primer Nefi. En primer Nefi 23 él dice, hemos hablado de Isaías y os lo voy a comparar. Isaías se aplica a otros tiempos, a diferentes tiempos a lo largo de la historia de Israel, y es importante que lo sepamos. Y el tema asignado está sacado de los versículos 22 y 23 del capítulo 49 de Isaías. Y Jacob lo cita aquí en los versículos 6 y 7. Correcto. Es más, si de nuevo atamos esto a primer Nefi, se encuentran dos versículos donde Ley también trata esto. Bueno, esto sucedió 10 años antes de que se juntaran para esta reunión religiosa, después de que llegaran al Nuevo Mundo. Esta parte del capítulo 49 de Isaías fue citada por Nefi, por lo que obviamente eran pasajes que él apreciaba mucho, y ahora le está diciendo a su hermano, bueno, enseña tú estas palabras. Estas que hablan de los gentiles y de una gran persona que será enviada a su gente, que será un estandarte para ellos, una insignia, la iglesia, el evangelio, y como ellos, estos gentiles, traerán a sus hijos e hijas en brazos, y los reyes y reinas les asistirán. Así que aquí vemos a una comunidad que se ha separado de su tierra natal. Se encuentran en una tierra donde los descendientes de Jacob vivirán por siglos.
en una tierra donde las tribus, la familia nuclear y demás familiares son muy importantes. Y aquí están alejados de todo eso. Se han tenido que separar de media comunidad como Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael y sus familias. Seguramente se sintieron algo desolados. Puede que sea significativo que Lehi, Nefi y Jacob, personas que han sufrido estas separaciones, tienen una afinidad especial hacia Isaías. Para ellos, Isaías es como una conexión entre su vida y el pueblo de Israel. Esa gente somos nosotros, e Isaías nos dice cómo vamos a ser reunidos de nuevo. Y alude al futuro donde ocurrirán una serie de eventos que incluyen a los gentiles y a otras naciones que son parte del mundo. Ya saben, todas las naciones del mundo de algún modo van a juntarse y ayudarse los unos a los otros a unirse y volver a sus tierras con su gente. Y luego, él sigue hablando sobre los judíos, los cuales se quedaron atrás y llegarían de los reinos del sur. Déjenme ver si puedo resumir un poco. Estos versículos de Isaías hablan del recogimiento del pueblo escogido de Dios en los últimos días. Con la ayuda de los gentiles. Sí, con la ayuda de los gentiles. Y ahora Jacob va a explicar cómo todo coincide y cómo va a suceder. ¿Y cómo se aplica a la gente que dejaron atrás? ¿Cómo se aplica a su pueblo en el nuevo mundo? Incluso explica cómo los gentiles se unen a los convenios y al evangelio y todas esas cuestiones. Me parece que algunas palabras que Víctor ha destacado antes como mi estandarte, Nefi habla sobre la verdadera viña o el verdadero redil. Bueno, esta es la iglesia verdadera. De lo que habla es de la iglesia. Y si se examinan esas palabras, podrán darse cuenta de que habla del Evangelio y de la iglesia verdadera. Por supuesto, una de las cosas que permitió que Jacob explicara y aplicara estas profecías de diferentes formas a su pueblo para que además se aplicaran a los santos de los últimos días fue el conocimiento que se le reveló sobre el Salvador. No es algo que se pueda explicar a la ligera, salvo que veamos la profecía original. Veamos el versículo 9, donde nos habla de cómo las personas se van a congregar, especialmente el pueblo de Jerusalén. Ellos están esparcidos, pero volverán, y dice, el Señor Dios, el Santo de Israel, se ha de manifestar a ellos en la carne, y luego lo azotarán y lo crucificarán según las palabras del ángel que me lo comunicó. Él recibió esta revelación a través de un ángel. Había registros que el resto de los israelitas no tenían, los cuales eran de Senos y Senoc, y hablaban claramente de estas cosas. O sea, ¿quién sería el Santísimo y lo que haría para reunir a su pueblo? Y aquí Jacob está empezando a profetizar sobre las palabras de Isaías. Y comienza a explicar lo que va a suceder entre sus días, es decir, los días de Jacob y los días en que partieron de Jerusalén, con el cumplimiento de la profecía de Isaías. Jacob va a tener que explicarles lo que ocurrirá entre esos períodos. Así que al igual que se explica en el versículo 9, él va a hablar de la venida del Salvador, la cual sucederá en sus días y la restauración. Y vemos el rechazo de El Salvador en el versículo 10 y da pie a la separación del versículo 11. Más separación. Y luego se habla de los gentiles en el versículo 12, de lo cual Isaías habla constantemente por unos versículos. Luego, en el versículo 18, se encuentra el último cumplimiento de las profecías de Isaías. Por lo que aquí hallamos un pequeño resumen de la historia mundial, desde los días de ley hasta el cumplimiento de las profecías de Isaías. Uno de los pasajes importantes que encontramos en el tránsito de tiempos antiguos, como la cautividad de Babilonia o el ministro de Jesús en los últimos días, está en el versículo 11. Se refiere de nuevo a los judíos, no a los lamanitas ni tampoco al resto del pueblo que se quedó en Israel, tampoco a las 10 tribus, sino que se refiere a los judíos. Después de que crucificaran al Santo de Israel, un ángel dijo que serían expulsados. De nuevo, como mencionó Eric, no solo tiene a su hermano, también tiene las enseñanzas de su padre, de las cuales puede fortalecer su discurso. Y también existen los registros. Además ha tenido instrucciones y direcciones angélicas diciendo que sufrirían en la carne y que serían dispersados y heridos y odiados. Y vaya, eso desafortunadamente ha pasado en la historia judía. Sin embargo, el Señor será misericordioso con ellos, para que cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, sean reunidos de nuevo. Este recogimiento llegará. Puede que dentro de mucho tiempo, ya que aún quedan otros eventos por acontecer. Pero las cosas cambiarán, y ciertas condiciones se recibirán, y entonces el recogimiento tendrá lugar. Hay un versículo en el tercer Nefi, capítulo 20,
donde el Salvador dice algo parecido a que cuando crean en Jesucristo, orarán al Padre en su nombre, o al menos sabrán que deben hacerlo. Llegarán al punto que tendrán el conocimiento y que orarán al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces, se congregarán de nuevo en las tierras de su herencia. Así que pasarán un gran proceso. Bueno, en realidad no tenemos que esperar a llegar a tercer Nefi. Jacob, mientras nos habla en el capítulo 10, en el versículo 7, dice lo mismo. Él no tiene el conocimiento, pero utiliza una frase en la que habla por Dios y dice, el día que crean en mí, serán restaurados en la carne, a las tierras de su herencia. Muchas personas que leen el libro de Mormón al llegar a los pasajes de Isaías se dan cuenta que son versículos muy buenos al explicar lo que podemos aprender del hombre que nos rodea. Entonces, ¿qué me dicen de los versículos 7 y 8? ¿Por qué escoge estos pasajes? Bueno, yo pienso que él intenta ayudarnos a entender todo lo que va a suceder para que se pueda llevar a cabo el recogimiento. Pero no solo habla del recogimiento. Vemos la promesa que dice que no solo será un recogimiento, sino también una restauración, por lo que tienen que acontecer varios sucesos que nos lleven a esto. Y debe haber una dispersión para que sea posible el recogimiento. Y un pasaje que me impacta mucho está en el capítulo 7, el cual se ha sacado de Isaías 50. Aquí hallamos una poderosa imagen donde vemos al pueblo de Israel rompiendo el convenio, y es por eso que fueron dispersados. Esto dice el Señor: ¿te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre? Pues así dice el Señor: ¿dónde está la carta de divorcio de tu madre? Y el versículo continúa hablando de que los niños serán vendidos. Yo pienso que estas dos relaciones humanas son las que mejores tipifican las relaciones hechas por convenio: marido, mujer e hijos y padres. Y también incluye la imagen del hombre divorciándose de su mujer. Un momento, yo no creo que él realmente se divorcie de la mujer. Solo pregunta, ¿no se divorcia? Ellos no están cumpliendo con el convenio, se están distrayendo. Por eso él dice: aún no me he divorciado de ti, por lo que te puedo traer de nuevo. Ellos tal vez puedan ser separados como marido y mujer, pero aún así no están divorciados. El convenio sigue teniendo efecto. Ellos volverán. Puede que un día los hijos quieran separarse del hogar, pero eso no quiere decir que se les deshereda. Aún queda una herencia, y si el hijo vuelve y cumple con las condiciones, es como el hijo pródigo. Entonces puede volver a ser parte del hogar. Es más, en el capítulo 7, en el versículo 8, presentémonos juntos. Quiere decir que Él continuamente nos dice, vayamos juntos, pero siempre nos deja escoger. Él les dice algo como, si nos presentamos juntos, entonces vamos a tener un buen nivel de dignidad. Pero en el versículo 11, o en angustia yaceréis, esta comparación y contraste me recuerda al elder Maxwell. Voy a citarlo. Él dijo algo como, mira, en la vida puedes escoger entre vivir como Cristo o escoger sufrir como lo hizo Él. Y yo pienso, vaya, eso sí que es una gran decisión. Él lo explica muy bien aquí. Bueno, me alegro de que Víctor haya aclarado esto porque es verdad. El Señor siempre mantiene su parte del convenio, por lo que Él les dice a ellos, yo no me he divorciado de vosotros, aún no hay ninguna ley de divorcio. Pero también dice que os habéis vendido. No me he deshecho de vosotros, mis hijos, no os he echado, pero por vuestras iniquidades os habéis vendido, y por vuestras transgresiones es repudiada vuestra madre. Y luego inmediatamente nos da unas imágenes maravillosas diciendo, soy el creador del universo, tengo el poder para hacer cualquier cosa, hasta puedo reunirlos y venís a mí. Ordinariamente, la razón por la que los niños son vendidos es la deuda. Pero una de las preguntas que está por la mitad del primer versículo es, ¿a cuál de mis acreedores te he vendido? Él no está endeudado con nadie. Eso es Él correcto. no ha vendido a nadie, ni tampoco divorciado a nadie. No, pero ellos se fueron por su camino y se endeudaron. Pienso que tenemos que hablar un poco sobre la metáfora que se está usando aquí en Isaías. Esta metáfora del matrimonio se usa a lo largo del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y Doctrina y Convenios. Jehová, el Dios de Israel, es el marido, e Israel es su esposa. Eso mismo es lo que se está usando en los capítulos 50-51 de Isaías, los cuales se encuentran en los capítulos 7 y 8 de Segundo Nefi. Por lo tanto, cuando él dice, ¿dónde está la carta de divorcio de tu madre?, realmente está diciendo, yo soy Jehová. Israel, te has casado conmigo y has huido. ¿No tienes una ley de divorcio? ¿Entienden? Se supone que no hay que huir. No tiene ningún derecho a huir. Y además no estamos divorciados. Y esta metáfora continúa siendo utilizada a través de estos pasajes de Isaías.
Yo marqué en mi libro de Mormón el marcador de párrafo que está señalado en los capítulos de Isaías 50-51 de la versión de la Biblia del Rey Santiago, porque en esta versión de la Biblia verán esos marcadores de párrafo, por ejemplo, en el capítulo 7 de Segundo Nefi, señalizando que el versículo 5 es un párrafo nuevo, igual que lo es el 7 y el 10. Nos ayuda a ver los cambios de sentido en el texto, Claro. es decir, en el texto hebreo. Porque hay pasajes separados que no tienen necesariamente conexión con los demás. A veces lo tienen, a veces no. Así que en el capítulo 8 tenemos estos párrafos. Vemos que en el versículo 4 comienza con un párrafo nuevo, al igual que lo hacen en los versículos 7, 9, 16, y por último también comienza con un párrafo nuevo, el versículo 24. Si leen estas pequeñas secciones, todas se relacionan las unas con las otras de algún modo, pero no necesariamente tienen que hablar de lo mismo. A mí también me gusta en el capítulo 8 la conversación que se está llevando a cabo entre Dios y los justos. Parece como si la conversación fuese de un lado a otro. En un versículo dice lo que Dios está diciendo. Y luego cuando llegamos al versículo 9 vemos lo que los justos le contestan. Y de nuevo el Señor les habla en el versículo 12 y es como si mantuvieran una conversación. Y aquí también vemos que Israel abandonó a su marido Jehová y Jehová quiere reclamarla. Así que empezando en el capítulo 8, versículo 9, hay otros lugares donde también se menciona, pero pienso, Eric, ya sé que usted habló mucho sobre esto, pero ¿por qué no habla también de estos versículos? Bien, como dijo Stan, empieza con el Señor hablando en los versículos del 1 al 8 y vemos constantemente repetida la palabra oídme en los versículos 1, 4, 3 y 7. Le está diciendo a la gente, escúchenme, vuelvan a mí. Y luego, como dijo Stan, hallamos una conversación. En el versículo 9 vemos lo que la esposa o los hijos deberían de decir, pero no lo hacen. Despierta, vístete, oh brazo del Señor. Pero ¿quién se supone que tiene que despertarse ahora? No es el Señor, ¿verdad? Oh brazo del Señor. Sí. Despertémonos para que no nos aprovechemos del brazo del Señor. Correcto. ¿No eres tú el que cortó a Rahab e hirió al dragón? Aquí utiliza una imagen preciosa sacada del Antiguo Testamento que tiene mucho en común con la mitología del cercano Oriente sobre que la creación ocurrió conquistando monstruos o caos. Tú has hecho todas estas cosas, has secado el mar, el agua es profunda, etc. Por lo tanto, puedes confiar en el rescate del Señor y volveremos cantando a Sión. Y el Señor, cuando recibe esta respuesta, dice, yo soy aquel que os consuela. He aquí, ¿quién eres tú para temer al hombre? No pueden temer al mundo. Sus enemigos son como la hierba, ellos morirán. Si les temen, se van a olvidar de Dios y todo lo que ha creado. Y luego, en el versículo 17 cambia su enfoque a algunos capítulos que en realidad acontecerán en el futuro de Jerusalén. Deberíamos levantarnos, luego deberíamos esperar y ponernos el maravilloso atuendo y así regresar a nuestro Dios. Ahora vayamos al final del capítulo 8, a los últimos dos versículos, 24 y 25, los cuales son originales de Isaías 52, 1, 2. Quizás debería mencionar muy brevemente que no hay ninguna pausa entre capítulos o marcadores en el texto hebreo. Estos dos versículos forman un párrafo separado y continúan del párrafo anterior en el capítulo 51. Al leer en la Biblia del Rey Santiago es como si fuera un nuevo capítulo, pero es la continuación de lo anterior. Incluso si no reconocen los marcadores de párrafo del modo que hubiesen sido puestos por la imprenta o becarios en el texto del Rey Santiago, noten cómo el versículo 24 dice, despierta, despierta. Versículo 17, despierta, despierta. Versículo 9, despierta, despierta. Se ve claramente, es como si saltara del texto diciendo, muy bien, aquí tienes una nueva idea. Por lo que esto sigue perfectamente aquello que fue escrito en la Biblia del Rey Santiago. Y al igual que con los largos sermones, los capítulos 6 y 10 son el apoyo de los sermones. Veamos el primer versículo donde vemos el mensaje de Isaías citado en 7.1 y en los últimos dos versículos del capítulo 8, versículos 24 y 25, vemos el apoyo al discurso de Isaías. Voy a leer los versículos 24 y 25. Despierta. Eso quiere decir, sal de tu sueño espiritual, casa de Israel, mi esposa. ¿Qué está diciendo? Vístete de tu poder. Ha estado débil todos estos años. Sión y Jerusalén son metáforas, refiriéndose a la casa de Israel y a la esposa que está casada con su marido Jehová.
Viste tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. No vayas más en trapajos. Vístete con tu vestido y con tu fuerza espiritual. Eso está subrayado en la sección 113 porque es una cosa que se preguntaban. Básicamente, vístete del poder del sacerdocio y recibe de nuevo el poder de Dios. Así que no somos los divorciados, somos los cónyuges. Vistámonos como tales y sentémonos a su lado. Correcto. Leamos lo que dice. Porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el inmundo. Es decir, Israel no va a estar tonteando más con sus amantes los gentiles, porque los gentiles volverán a su marido. Y él dice, sacúdete del polvo. Quiere decir, sal de tu luto. Deja de actuar del modo que lo hacías antes. Levántate y sal de tu luto. Álzate. Y básicamente lo que realmente dice es, vuelve de nuevo a la casa y báñate. Ponte el maravilloso vestido que guardé todos estos años para ti y siéntate conmigo una vez más como marido y mujer, oh Jerusalén. Y el modo que se logra eso es deshaciéndose de la franja que nos sujeta por el cuello y por nuestros pecados. Oh cautiva hija de Sión. Cuando te arrepientas te tomaré de nuevo. Ahora solo hablamos un poco sobre el capítulo del próximo episodio, pero no demasiado. La pregunta es, ¿cómo puede el Señor tomar de nuevo a su esposa cuando se largó y se hizo prostituta? La respuesta está en el capítulo 9, es la expiación. Pero ya que vamos a hablar de eso la próxima vez, ahora vayamos al final del sermón de Jacob en el capítulo 10. Esto ya es el día después de que diera su sermón en el capítulo 9, versículo 54. Y él va a volver y va a explicar más sobre Isaías, sobre las profecías y sobre los últimos días. Bien, recordemos que en el capítulo 9 él habla de la expiación y de cómo funciona. Cuando comenzamos el capítulo 10, Jacob nos cuenta quién es el que sufrirá la expiación de una forma muy directa. En el versículo 3 él dice, por tanto, como os dije, debe ser menester que Cristo, pues anoche me dijo el ángel, que ese sería su nombre, venga entre los judíos. Y es desde este punto en adelante en que en el libro de Mormón se prefiere usar el nombre de Cristo por Salvador. Hasta este punto, Ley y Nefi y Jacob usaban términos muy antiguos del Antiguo Testamento, Santo de Israel, Redentor, Salvador. Incluso usan más el término del Mesías que los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora, de algún modo, a través de esta experiencia de leer, estudiar y las revelaciones con ángeles, Jacob tiene un entendimiento diferente de lo que es el Mesías. Ya no es tanto el modelo de un rey como vemos en el Antiguo Testamento, es más como la expectativa de un Salvador, de un Cristo que vendrá, como vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre el Mesías del Antiguo Testamento y el del Nuevo? Que Cristo fue crucificado, y él dice que va a venir entre los judíos y lo crucificarán. Y nos enteramos de que es Jesús el que va a través de la expiación y podrá hacer que este pueblo vuelva. Sí, y muchos de estos temas, de los que habla en el capítulo 6, sobre la historia de sus días y los últimos días, cuando Israel será recogido. Pero hay algo que es nuevo y diferente aquí en el capítulo 10, versículo 16. Stan, sé que he hablado de esto antes. Permítanme leerlos. Dice, de modo que quien pugne contra Sión, tanto judío como gentil, esclavo como libre, varón como mujer, perecerá. Pues son los que constituyen la ramera de toda la tierra. Porque aquellos que no son conmigo, contra mí son, dice nuestro Dios. Por cuanto Él ha luchado contra Sión, tanto judío como gentil, tanto libre como encadenado, tanto hombre como mujer, perecerán. En nuestra terminología moderna podríamos decir que cualquiera que luche contra Sión puede ser miembro o no. Y para mí, el ser miembro no le garantiza la salvación a nadie. Pienso que es una declaración bastante profunda. Deberíamos controlarnos a nosotros mismos. Y también me gustaría recordar lo que dijo el presidente Benson una vez. Muchos que viven fuera del convenio son velados temporalmente por la plenitud de la verdad, por una razón sabia, porque aceptarán la verdad eventualmente. Cuando dijo esto, él estaba citando a una persona que ahora mismo no me acuerdo quién era, pero lo dijo en una conferencia. Así que para mí, aquellos que luchan contra Sión, tanto de dentro como de fuera, están en problemas, y dirán que lo contrario a la verdad es lo verdadero. Hay mucha gente fuera del convenio que vive por el Señor, que está viviendo de la mejor manera posible, y yo creo que no son la ramera de la tierra. En el versículo 18, él va a decir a lo que Isaías se refería. Ablandaré el corazón de los gentiles para que les sean como un padre. Por lo tanto, los gentiles serán bendecidos y contados entre los de la casa de Israel. Y luego
lo va a resumir todo en los versículos 23 y 24. Y esto es genial porque quiere decir, estas son buenas noticias, en el sentido del Evangelio. Me encanta esta expresión. Anímense pues vuestros corazones y recordad que sois libres. Solo hay que aceptar al Salvador que nos volverá a traer. Y otra vez habla de su entendimiento del Señor en el versículo 24. Reconciliaos con la voluntad de Dios. No sigan huyendo como esta madre e hijo. Es interesante que en el Antiguo Testamento la palabra de reconciliar tiene el mismo significado que expiación, y esa es la idea de que nos haga uno. Y recibimos este poderoso mensaje que dice, tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Este es un gran regalo que Cristo el Salvador finalmente nos da. Gracias. Víctor, le he pedido que resumiera estos capítulos que hemos cubierto hoy. ¿Podría hacerlo brevemente? Bueno, hemos visto 5 capítulos donde hablan del maravilloso sermón de Jacob. Hemos destacado 4 de ellos. Y los capítulos 6, 7 y 8 son una preciosa introducción a los capítulos de Isaías. También requiere un diligente estudio de los capítulos 7 y 9, porque básicamente el capítulo 9 es el comentario de Jacob sobre el capítulo 7, el cual habla del capítulo 50 de Isaías, y luego los capítulos 8 y 10, los cuales están en el capítulo 51 de Isaías. Pueden ver los bloques de algunos problemas de los que Isaías habló en el capítulo 10. El capítulo 51, como está citado en el capítulo 8. Pero, al igual que el capítulo 7, tiene esta canción sirviente que habla sobre la venida del Mesías. En los 2 últimos versículos del capítulo 10, la reconciliación que vemos, la expiación, el gran regalo, el nombre de Cristo, todo se conecta y se relaciona tan maravillosamente en estos capítulos. Jacob obviamente entendió el plan. Anímense pues vuestros corazones. Y regocijaos. Gracias por venir.